uno de mis videos dedicado a la película de Jefe en Pañales, Vladimir Fernández hizo una serie de 5 preguntas bastante peculiares. Si quiero volver al futuro tengo que ir al pasado, porque Tarzán estaba siempre afeitado, porque los Picapiedra festejaban la Navidad en una época antes de Cristo, dónde está la otra mitad de Medio Oriente y si un abogado enloquece pierde el juicio. Como te darás cuenta, estas preguntas son tan absurdas que generalmente nadie se molestaría en responderlas, pero son completamente perfectas para un programa de conspiración paranoica, en donde intentamos aplicar todo el conocimiento que ha alcanzado la ciencia para responder preguntas estúpidas, así que vamos a responderlas por orden de dificultad. Primero, por lógica, deberíamos pensar que Tarzán no se rasura, sino que es lampiño. El medio en Medio Oriente no es una referencia a una porción, sino a una posición. El sentido figurado metafórico es una figura retórica con la que expresamos conceptos por medio de otros conceptos. Échame una mano significa ayúdame. Cabello de oro significa cabello rubio. Es una persona fría significa que es una persona muy poco expresiva. Matar el oso a puñaladas significa... Bueno, creo que ya se entiende la idea. El sentido literal, por otro lado, es cuando los conceptos se deben interpretar al pie de la letra. No significa no, sí significa sí, y matar el oso a puñaladas significa matar un oso a puñaladas. Así que si un abogado enloquece, definitivamente pierde el juicio, pues en sentido figurado, perder el juicio es una metáfora de enloquecer, y en sentido literal, si un abogado enloquece un día antes de un juicio, no puede justificar legalmente su ausencia, así que también perdería el juicio en sentido literal, pues enloquecer no es un pretexto para que un abogado falte a trabajar. Los viajes en el tiempo hacia el futuro y hacia el pasado son dos cosas radicalmente diferentes. Hipotéticamente, hay un par de formas de viajar hacia el futuro y la simple congelación podría ser una de ellas. Algunas especies como los peces pueden estar congelados bajo la superficie de los ríos por hasta 10 meses y luego volver a ser reanimados con un poco de agua tibia. Sin embargo, si ese periodo se alarga, el pez muere. Los hombres, por su lado, no sobreviven a este proceso de congelación ni por un segundo, pues nuestras células no están adaptadas para sobrevivir a tanto frío. Nuestras células están conformadas por una membrana que las contiene y están hechas de agua en su mayoría, y el agua congelada ocupa más espacio que el agua en estado líquido, así que cuando una célula se congela, el agua en su interior se expande y destruye la membrana que la contiene, como ocurre con una botella de refresco en un congelador. Así que si un cuerpo desciende a menos de 5 grados centígrados, las células se cristalizan y mueren. Sin embargo, si crees que eso es razón suficiente para que la gente no lo intente, te equivocas rotundamente. Por unos $250,000, unos 4,5 millones de pesos mexicanos, una persona puede congelar su cadáver criogénicamente. Es decir, que una empresa recoge tu cuerpo cuando mueres para mantener tu sangre fluyendo. Luego, en un laboratorio, congelan tu cuerpo a 0 grados centígrados para posteriormente proceder a sacar toda la sangre que tienes y reemplazarla por un químico que supuestamente evita la cristalización de las células. Así, tu cuerpo es congelado en nitrógeno líquido a menos de 196 grados centígrados con la esperanza de que en el futuro los científicos descubran cómo descongelar un cadáver sin destrozarlo en el proceso, lo que teóricamente sería como un viaje en el tiempo. Claro, aún nos enfrentaríamos al pequeñísimo problema de que ya estabas muerto cuando te congelaron, pese a lo cual se calcula que actualmente en los Estados Unidos hay al menos 150 personas que pagaron por dicho procedimiento. Otra manera de hacer un viaje hacia el futuro sería hacer un viaje hacia el espacio. Aparentemente, el tiempo no corre de la misma forma en todas partes en el universo. Según Albert Einstein, el tiempo y la gravedad de hecho son dos conceptos relacionados proporcionalmente. Es decir, que mientras más cerca estás de una fuente gravitacional, más rápido pasa el tiempo, y entre más lejos estás, más lento pasa el tiempo. Así que viajar a gran velocidad fuera de la Tierra para luego regresar crearía el efecto de un viaje en el tiempo hacia el futuro de la Tierra, como ocurre en la película del planeta de los simios. Tal vez hayas escuchado alguna vez que si se rompe la velocidad de la luz en línea recta, se puede viajar hacia el futuro, mientras que si lo haces en zigzag puedes viajar hacia el pasado. ¿No? ¿Yo soy el único loco que escuchó esta pendejada?
Pues resulta que no existe ninguna base científica para decir algo así, por lo que de hecho no existe una hipótesis firme de cómo viajar en el tiempo hacia el pasado. Es decir, que para la ciencia actual el viaje hacia el futuro es hipotéticamente posible, pero el viaje en el tiempo hacia el pasado es hipotéticamente imposible. Aunque esto no responde a la pregunta, que en realidad es un juego de palabras que hace referencia a la película de Volver al Futuro, en donde ya sabes, vuelven al pasado, así que en realidad esta no es ninguna pregunta. Y finalmente, la pregunta más complicada de todas: ¿por qué los Picapiedras celebraban la Navidad? Si eres muy joven, tu primera pregunta sería: ¿pero qué coño son los Picapiedra? Pues bien, es una serie sesentera que se transmitió con relativo éxito hasta finales de los 80 y que trata acerca de las aventuras de una familia en la Edad de Piedra, pero su estructura no debe ser entendida de forma literal, sino que es en realidad una metáfora de la sociedad de ese tiempo. La gente usa autos, usa elefantes como regaderas, pájaros como controles remotos y en sí esclavizan animales de todo tipo para realizar las más absurdas y modernas labores, por lo que obviamente no estamos hablando del programa más científicamente correcto de todos los tiempos. Así que por una parte, podríamos resolver que en realidad la Navidad de los Picapiedra es solamente una metáfora de la sociedad, pero por otro lado, podríamos buscar una explicación completamente desproporcionada que podría unificar todas las religiones del mundo y explicar el comportamiento de Dios, porque claro, sin tanta pendejada absurda este programa no se llamaría Conspiración Paranoica. Así que, comencemos hablando de la Navidad. Tal vez pienses que en esta fecha celebramos el nacimiento de Cristo, o al menos esa es la idea que tenemos generalmente. Sin embargo, resulta que cuando la Tierra gira alrededor del Sol no lo hace de forma recta completamente, sino que está inclinada. Esa inclinación cambia durante el curso de un año y eso genera que durante cierta parte del año las noches sean más largas y los días sean más cortos. Esto se conoce como el solsticio de invierno y no ocurre durante meses, sino que prácticamente ocurre de un día para otro. Las culturas ancestrales ya situaban este fenómeno entre el 20 y 23 de diciembre en el hemisferio norte, el cual por cierto domina todo el planeta, pues por si no lo habías notado, al dividir el mundo en dos hemisferios, prácticamente todas las potencias mundiales quedan del lado norte del planeta. El 25 de diciembre fue una fecha que muchas culturas respetaron, pues en ese momento los muy estúpidos celebraban que aunque la oscuridad ganaba terreno a la luz, el sol aún seguía vivo y por eso entraban en tiempo de celebración, justo como lo hacemos nosotros ahora con el pretexto de la Navidad. Así que tiene sentido que aún en la Edad de Piedra hubiera familias celebrando la Navidad como los Picapiedra, pero ¿qué sucede con Cristo? Es claro que la Navidad de los Picapiedra también gira en torno a Jesús, por lo que aún quedarían algunas preguntas sin responder. Lo correcto ahora mismo no sería preguntar quién es Jesucristo, porque ya sabes, el tipo es lo suficientemente famoso como para no desperdiciar tiempo explicando quién es. Lo correcto entonces sería preguntarnos si Jesús siquiera existió. Aunque existen textos judíos en el Talmud que reconocen la existencia de Jesús y en la Biblia se dice que existió sin duda alguna, los textos religiosos tal vez no sean la mejor fuente histórica para responder esta pregunta. Así que, ¿qué es lo que opina la ciencia al respecto? Pues la mayoría de la comunidad científica concuerda con que al menos sí existió un hombre llamado Jesús y que probablemente sí estuvo relacionado de algún modo con el inicio del cristianismo, que le trajo muchos problemas a Roma en algún momento. Esto lo sabemos porque Tácito y Gayo Suetonio, dos importantes historiadores romanos que no eran ni cristianos, ni judíos, ni religiosos y por tanto una fuente confiable de información, mencionaron a Jesús y al cristianismo dentro de sus escritos, así que es altamente probable que al menos haya existido. A partir de esto, hay dos posibilidades: Jesús en verdad era alguna clase de divinidad y en verdad realizó milagros, o Jesús era solamente un ser humano con mucha influencia sobre la gente, como el Che Guevara, como Fidel Castro, como Hitler, como Gandhi, alguien con mucho talento para ser líder. Si esta es la verdad, entonces ya no hay nada más que decir. El programa se acaba aquí, bye bye, yo soy un pendejo, todo es conspiración paranoica, suscríbete. Pero si Jesús en verdad es una divinidad, entonces la mejor fuente de información que tendríamos acerca de su vida sería la Biblia. Teóricamente, Jesús aparece solamente en un segmento de la Biblia después de que la Virgen María le da a luz en Nazaret hace cerca de 2000 años. ¿O acaso no es así? Pues bien, vayamos hacia el Génesis, el libro de la Biblia que narra la creación del universo y del hombre.
Luego de que Adán y Eva comen el fruto prohibido, se esconden de Dios y en Génesis 3:8 dice textualmente que Dios pasea por el huerto del Edén. Y luego, en Génesis 3:21, cuando sacan a Adán y a Eva del paraíso, dicen que Dios les hace ropa para cubrirlos del frío. Si se esconden de Dios, si Dios se pasea por el paraíso, si Dios hace ropa, implica que Dios tiene un cuerpo, lo que explica por qué las religiones principales del mundo concuerdan con que los dioses nos hicieron a su imagen y semejanza. En la serie de Netflix llamada La Biblia, que por cierto es bastante mala, tienen un capítulo que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la Biblia se dice que Abraham habla con Dios y le pide sacar a todos los hombres buenos de Sodoma y Gomorra. Yo siempre imaginé esa plática como cuando en las caricaturas alguien habla con Dios, simplemente mirando hacia el cielo, pero Netflix lo imaginó de otra manera. Dios está literalmente al lado de Abraham, y aunque no podemos ver su cara porque está desenfocada, es muy claro que este es el mismo actor que interpretará a Jesús muchos capítulos después, cuando la Virgen María le dé a luz en Nazaret. Y aunque puede parecer absurdo, no solamente hay varias menciones en la Biblia de un personaje conocido como el ángel de Dios, que es aparentemente una representación física de Dios que aparece desde el inicio de los tiempos, sino que además esto encaja con las 4 principales religiones del mundo. El cristianismo, que es la principal religión del mundo, está obviamente basada en Cristo. El budismo, que en realidad no habla de Dios, sino de la forma de llegar a Dios y el camino para hacerlo que proponen ellos, se parece mucho a las enseñanzas bíblicas que Cristo tiene acerca de cómo debemos vivir con amor al prójimo y en armonía con el ambiente. El Islam también cree que Cristo es una figura divina que enseña la forma de llegar a Dios, pero lo más desconcertante de todo está en el hinduismo. Esta es para muchos la religión más antigua del mundo. El hinduismo cree que su dios máximo, Vishnu, se encarna y baja al mundo cada vez que la rectitud decae y la injusticia en el mundo aumenta. Enseña a los hombres el camino de la verdad y en su forma humana se hace llamar Krishna. Y puta madre, si tú no ves ningún parecido entre el nombre de Krishna y el de Cristo, es porque estás mucho más loco que yo. En otras palabras, Dios podría haberse encarnado cada determinado tiempo para enseñar a los hombres de todas las épocas el camino de la verdad y de la rectitud, por lo que podríamos no ser la única civilización que conoció a Cristo, sino que cada época podría haber tenido a su propio Cristo, y es por eso que los Picapiedra ya celebraban la Navidad aún antes de conocer a Jesús, puesto que el Espíritu de Dios es eterno. Aunque, claro, probablemente has desperdiciado muchos minutos de tu vida que pudiste haber utilizado para demostrar que Dios de hecho no existe, porque la historia de la humanidad es conspiración. Conspiración paranoica.